Hola, mi nombre es Andrea Salcedo, soy estudiante de Bromatología y Nutrición Humana. Estudio en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. En esta oportunidad les voy a presentar mi proyecto universitario. El tema que voy a abordar el día de hoy es tablas de frecuencia. Para poder realizar las tablas de frecuencia debemos de saber que tenemos dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas se refieren a las cualidades y las cuantitativas a las cantidades. Veamos un ejemplo de tabla de frecuencia para la variable cualitativa. Ejemplo número 1. Nos dice, se realizó una encuesta sobre el estado civil de los trabajadores de la empresa AAA. Se seleccionaron 20 trabajadores al azar y se obtuvo la siguiente información. Nos dice que de 20 trabajadores se obtuvo su estado civil. Entre ellos está casado, soltero, viudo y divorciado. En este cuadrito observamos la frecuencia absoluta, que está abreviada con la letra de cada uno de los estados. Para realizar la tabla, primero debemos saber la variable. En este caso es el estado civil. Tenemos casado, soltero, viudo y divorciado. Ahora tenemos que sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número que hay en los estados. En casado tenemos 6. 6 personas están casadas. 6 personas están solteras. 5 están viudas. Y 3 están divorciados. Y el total nos debe salir al número de muestra, en este caso 20 de los trabajadores. Ahora, la frecuencia relativa, que se representa con la H minúscula y la I. Para sacar esto, se debe dividir la frecuencia absoluta entre el número total de la muestra, que es 6 entre 20, 0,3. 6 entre 20, 0,3. 5 entre 20, 0,25. 3 entre 20, 0,15. El total siempre va a salir 1. Ahora, la frecuencia porcentual se representa con la P minúscula y la I. Esto se saca multiplicando por 100 la frecuencia relativa. En este caso, 0.3 por 100 da 30%. Se representa con el símbolo del porcentaje. 0.3 por 100, 30%. 0.25 por 100, 25%. 0.15 por 100, 15%. Y en total la suma nos debe salir el 100%. Interpretación. Nos pide la frecuencia absoluta de la fila 3. Frecuencia absoluta de la fila 3. Acá. 5 y el estado civil viudo. Entonces, indica que 5 de los trabajadores de la empresa AAA, su estado civil es viudo. Ahora la frecuencia relativa de la fila 2. 0.3 y estado civil soltero. Entonces indica que 0.3 es la proporción de los trabajadores de la empresa AAA se encuentran solteros. Frecuencia porcentual de la fila 4. 15% y divorciado. Indica que el 15% de los trabajadores de la empresa AAA se encuentran divorciados. A continuación, realizaremos una tabla de frecuencia para la variable cuantitativa para datos agrupados. Ejemplo número 2. Nos dice, se consultó la edad a 50 personas de la ciudad de Iquitos y se obtuvieron los siguientes datos. En esta tabla podemos observar los datos de las 50 personas. Antes de realizar la tabla se debe de sacar los siguientes datos. Nos pide sacar
el rango, que lo representaremos, se representa con la letra R, que nos pide sacar el valor máximo menos el valor mínimo. Acá ya lo saqué y nos dice que el valor máximo es 60 y el valor mínimo es 5, que el resultado es 55. Ya tenemos el rango. Ahora, el número de clase lo representaremos con la letra K. Esto se debe sacar con la regla de Sturges, que nos dice 1 más 3.3 logaritmo de n. Entonces, reemplazando, sería 1 más 3,3 logaritmo de n, vendría a ser el número de muestra, en este caso 50. Esto es igual a 6.6066, que redondeándole sería 7. Ahora, sacaremos la amplitud, que se representa con la letra C. Nos dice sacar el rango entre el número de clase. Entonces, reemplazando sería 55 el rango y 7 el número de clase. El total 7.9 y redondeándole vendría a ser 8. Ahora, teniendo esos datos, que ya vimos el rango, el número de clase y la amplitud, entonces procederemos a realizar nuestra tabla. Primero debemos sacar el intervalo de clase. Esto nos vamos a guiar primero el número de clase, que es 7. Entonces habrá 7 intervalos de clase. Como ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, para sacar el intervalo de clase, primero debemos de poner la cantidad mínima, que es 5. Y vamos a sumarle más la amplitud, que es 8. Entonces, vendría a ser 13. Acá ponemos el 13 porque continúa. 13 más 8, 21. Igual acá, 21 más 8, 29. 29 más 8, 37. 37 más 8, 45. 45 más 8, 53. Y 53 más 8, 61. Bueno, ahí tenemos el intervalo de clase, los intervalos de clase. Ahora vamos a sacar la marca de clase, que esta se representa con la letra X minúscula y la Y. ¿Cómo se saca esto? Esto se saca la suma entre estos dos números dividiéndole entre 2. Entonces, 5 más 13 entre 2 nos sale 9. 13 más 21 entre 2 nos sale 17. 21 más 29 entre 2 nos sale 25. 29 más 37 entre 2 nos sale 33. 37 más 45 entre 2 nos sale 41. 45 más 53 entre 2 nos sale 49. Y 53 más 61, 57. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta, que se representa con la letra F minúscula y la I. Para sacar esto se debe de saber
cuántos números hay en los intervalos. Por ejemplo, del 5, en este caso, hasta el 12, ¿cuántos números habrá? Nos vamos a la tabla y buscamos esos números. Yo acá tengo los datos. Nos dice que del 5 al 12 tenemos 6 números. Del 13 al 20 tenemos 11. Del 21 al 28 tenemos 14. Del 29 al 36 tenemos 4. Del 37 al 44 tenemos 3. Del 45 al 52 tenemos 7. Y del 53 al 61 tenemos 5. Y sumamos, nos debe salir al número de muestra, que es 50. La frecuencia relativa, que se representa con la H minúscula y la I. Esto se saca la división de la frecuencia absoluta entre el total de la muestra. Que tenemos 6 entre 50 nos sale 0.12. 11 entre 50, 0.22. 14 entre 50, 0.28. 4 entre 50, 0.08. 3 entre 50, 0.06. 7 entre 50, 0.14. 5 entre 50, 0.10. Y el total nos debe de salir 1. Ahora la frecuencia porcentual se representa con la P minúscula y la I. Esto se debe multiplicar la frecuencia relativa por 100. Nos sale 0.12 por 100, el 12%, y lo representamos con el símbolo del porcentaje. 0.22 por 100, 22%. 0.28, 28%. 0.08 por 100, 8%. 0.06 por 100, 6%. 0.14 por 100, 14%. 0.10 por 100, 10%. Esto nos debe salir al 100%. Ahora veamos la frecuencia acumulada absoluta. Se representa con la letra F mayúscula y la I. ¿Cómo se saca esto? Se saca sumando la frecuencia absoluta. Esto. Ponemos el 6 y empecemos a sumar. 6 más 11, 17. 17 más 14, 31. 31 más 4, 35. 35 más 3, 38. 38 más 7, 45. Y 45 más 5 nos sale 50. Ahora vamos a sacar la frecuencia acumulada relativa, que se representa con la letra H mayúscula y la I. ¿Cómo se saca esto? Veamos. Se saca entre el total de la muestra de la frecuencia acumulada absoluta, dividiéndole 6 entre 50, 0.12. 17 entre 50, 0.34. 31 entre 50, 0.62. 35 entre 50, 0.70. 38 entre 50, 0.76. 45 entre 50, 0.90. Y acá nos sale 1. Ahora sacaremos la frecuencia acumulada porcentual, que se representa la P
mayúscula con la I. Esto se debe multiplicar la frecuencia acumulada relativa por 100. 0.12 por 100, 12%. 0.34 por 100, 34%. 0.62 por 100, 62%. 0.70 por 100, 70%. 0.76 por 100, 76%. 0.90 por 100, 90%. Y acá nos debe de salir el 100%. En la interpretación nos pide la frecuencia absoluta de la tercera fila. Entonces vayamos al cuadro. Frecuencia absoluta de la tercera fila. Nos da 14. Entonces, para interpretar nos dice, indica que 14 personas tienen edades de 21 a 29. Nos pide la frecuencia relativa de la primera fila. Nos vamos al cuadro. Acá. 0.12. El intervalo de 5 a 13. Indica que la proporción de 0.12 tienen edades de 5 a 13 años. Y nos pide la frecuencia acumulada porcentual de la fila 5. Entonces nos vamos a la fila 5. Esto, el 76% del intervalo 37 al 45. Entonces, interpretemos. Indica que el 76% tienen edades de 37 a 45.